Bueno, ahí pasaba el indio todos a los botes, más o menos para que vayan sabiendo qué es lo que van a escuchar en este programa. Y ahora se viene la primera sección de este programa del año 2016, Casi Rock, con mi amigo Mariano Consek. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches, me vuelvo a presentar otra vez acá al aire. ¿Qué es Casi Rock? Es esos personajes, esos músicos, quizás después pueda variar para otro lado, pero específicamente son esos personajes, esos músicos que podrían haber tenido todo para triunfar y no triunfaron. O bandas, quizás también pasa muchas veces de que hubo bandas que vos decís, ¿cómo puede ser que esta banda no haya triunfado teniendo todo, teniendo estas condiciones, sea mundial, sea nacional? ¿Cómo puede ser que no haya triunfado, ¿no? Que haya tenido todas las posibilidades y no haya triunfado? ¿Por qué se me ocurrió esta sección? Principalmente con un personaje que había escuchado, que es el tema conocido del Indio Solari, Pabellón Séptimo, y el tema que había hecho en La Mosca y la Sopa, Toxi Taxi, que habla sobre un tal Luis María. Luis María Canosa es un personaje que había nacido en La Plata. Para acordarme, el tema Toxic Taxi, ese que dice, esa parte que dice el sueño con Luis María, para hacerle acordar a la gente. Claro. Yo la tenía vagamente ese tema. Claro. Sí. Toxic Taxi viene, va, claro, y tu sombra va detrás. Esta persona, Luis María Canosa, es un músico que nació en La Plata. Es un músico que nació también de ese movimiento, de ese movimiento que surgió en La Plata, que tenía que ver un poco con la contracultura. En un momento varios músicos se organizaban en lo que fue todo desde Berizo, desde Ensenada, había todo desde lo mismo el centro de La Plata. Se habían organizado todos movimientos contraculturales con bares y con casas, como cuando empezaron los Redondos, Virus, ¿no? Bueno, más o menos para esa época. Exactamente, bueno, tiene que ver justamente con eso, tiene que ver con los Redondos y tiene que ver con Virus. Muy bien, muy acertado, finalmente. Como para empezar de atrás para adelante, el 14 de marzo de 1978, en una represión encabezada por el Servicio Penitenciario Federal, bajo dependencia de las Fuerzas Armadas, murieron más de 64 presos en la cárcel de Devoto, de la ciudad de Buenos Aires. Todo esto pasó 3 meses antes del Mundial de Fútbol de 1978, en plena dictadura militar. En medio de la represión, los miembros del Servicio Penitenciario Federal generaron un incendio intencional. Las víctimas murieron quemadas, asfixiadas o baleadas, y según los relatos de los sobrevivientes, fueron mucho más de 64 que figuran en la causa archivada. ¿Qué estoy comentando acá? Estoy comentando el famoso Pabellón Séptimo. Es el tema del Indio Solari, del primer disco, ¿no? Uh-huh. Del Tesoro de los Inocentes. El Tesoro de los Inocentes. ¿De qué habla? De que es que se fue mal llamada el motín de los colchones. Sí. Algo escuché hablar, puede ser con Canaletti, me da una locura lo que te decía. Pero no, en serio. ¿Sabés que creo que lo escuché en Historia del Crimen con Canaletti? No estoy seguro, pero puede ser que lo haya escuchado. Puede ser, sí, se hicieron varios informes. Colchonería en vivo. Más o menos. ¿Cómo es que dice? ¿Cuál es el latinillo, che? De Canaletti. Ahora, no. Tiene mucho. Tiene un impacto. Puede ser que Canaletti sea es un latilillo en persona a él. Claro, es un latilillo. Sea el stretch de este momento. Es el stretch de este momento. Yo creo que están Canaletti y Mauro Zeta. Son como los dos stretch, ¿no? Podría ser. Pero bueno, seguí con tu relato, perdón, sí, porque nosotros nos vamos mucho. Bueno, este motín de los colchones, que justamente no fue un motín. En realidad, en ese pabellón lo que había eran muchos presos políticos. Es todo una analogía de lo que fue la dictadura militar. Para no hacerse cargo de las cosas como tenían que pasar, lo que hacían era asesinar, quemar o mutilar gente que quizás era inocente. Luis María Canosa fue preso porque le encontraron marihuana. Droguita. Claro, como la película esa de Preso de Medianoche. La verdad que caminaban en la cárcel. Claro. Perdone, gente, Sí. Alguien la debe haber visto. Claro, yo no la vi y no la terminé de ver. Claro, es un clásico de ver que le encuentran marihuana al tipo, como este que vos decís, le encuentran marihuana y lo llevan en Turquía preso y empiezan, o sea, los tienen presos y empiezan a dar vuelta alrededor de una piedra y le empiezan a crecer la barba, todo con túnicas, una locura lo que estoy diciendo, pero es un película. Pero bueno, sí. Bueno, pero perdón, sí, no, todo bien. Pero el tema es que, o sea, imagínate que una persona, un músico que esté preso y que haya sido asesinado solamente por portación de marihuana,
es completamente injusto, digamos. Por lo menos por lo que se entiende de tanto en esa época, que de época sanguinaria, como en esta época. Lo que, bueno, el Luis María Canosa, bueno, él lo que había formado es una banda que en La Plata. ¿Por qué digo que es casi rock? Era una agrupación que en su momento hacían covers de bandas anglosajonas, digamos, estamos hablando del año 72, de cover de Who, que en ese momento se había descubierto, era como uno de las principales musicalizaciones de las noches de ese La Plata. Steppenwolf, Black Sabbath, sí. Además de algunas canciones en castellano con letras que hacía justamente el señor Indio Solari. O sea que se conocían. Se conocían con Luis María. De ese movimiento contracultural, donde varias bandas, varios artistas se relacionaban, el Indio Solari en ese momento firmaba películas con el hermano de Sky. Sí, vi en YouTube, puede ser que haya unos fragmentos muy locos, muy lisérgicos. Sí, ahí viene la cofradía. Y la cofradía de la Flor Solar se formó un poquito más después, posterior, digamos, a esa época. Es todo de la misma crema. En la cofradía igual estuvo Sky. Estaban drogados con lo mismo mientras hicieron las tres bandas. Exactamente. Todo, claro. Pero lo más loco es quiénes eran los miembros de esta banda que se llamó Dulce Membrillo. En el bajo estaba Federico Moura. Mirá vos, Virus. En el bajo, En el bajo. Cantante de Virus. Después. Claro. Después, en guitarra, estaba Pinto Garriga. Sí. Otro músico reconocido. Diego Rodríguez, que fue luego también baterista de... Yo pensé que era el arquero independiente. Es ruso. Rosita ¿Cuántos Rodríguez. años tiene? Yo sería el primero arquero baterista. Sí, claro. Y Daniel Esbarra, que también fue guitarrista de Virus. Y el que cantaba era justamente Luis María Canosa. Fíjate qué loco. Después, bueno, fue el destino de los integrantes hizo que, bueno, que Federico Moura y Daniel Esbarra hagan después lo que fue Virus. Y bueno, y Sky y el Indio hicieron obviamente la mejor banda de todos los tiempos. Eso, no sé si me agarré un ataque de tos, pero bueno, no fue muy democrático el comentario claro, de mi amigo me parece que estás hablando por vos. Pero bueno, qué sé yo, para mí es mi columna, disculpen, yo puedo decir lo que quiero. Sí, bárbaro. Sí, pero a ver, yo para mí la mejor banda fue Yerba Brava cuando estaba el monito todavía, que claro. Dios, bueno, en tu columna lo podés decir. Dale, entonces ¿cómo era nombrado esta persona, Luis María Canosa? En palabras del Indio decía que era un chico rubio, angelical, de fracciones muy delicadas y pelo largo. Has parecido a vos. O sea, que vos sos Parecido una María. Hace 2 meses atrás. Igual entonces, eso ya quedó en el tiempo. Claro. Hasta como Macaulay Culkin cuando grande. Después de las drogas. Después de unos años. Me dijeron que soy Hank ahora, el de Irene Yo y mi otro yo. Con los lentes me parece que te pareces a Alan Beitán. Alan Beitán, bueno, gracias, amigo. ¿Y entonces? Gracias por tu halago, me gusta que me quieras. ¿Y entonces? Es un halago igual que te digan que sos parecido. Escuchame una cosa. Bueno, decime, ¿y qué pasó después? Bueno, como para cerrar un poco lo que fue la historia de Luis María Canosa, junto a Federico Moura y Fernando Bustillo se habían ido a Europa, partieron a Europa y regresaron en 1975. Después, tras haberse agravado su adicción a las drogas, fue internado en una clínica psiquiátrica y un par de meses después de seguir con sus trabajos tocando, fue encarcelado y con el tiempo pasó lo que es el motín que el más llamado motín de los colchones, pero motín de los colchones, porque en realidad no fue un motín, fue una masacre. No fue en Santa Fe, ¿no? Encerrar, no. Qué malo, qué chiste negro. ¿Por qué? Qué chiste ¿Por negro. qué? Por lo de los colchones. Pasa. Todo pasa, como decía. Bueno, esta es una de las primeras historias del Casi Rock. Bueno, la primera historia de este ciclo 2016. La idea es que que conozcamos mucho más a gente que, como decía Mariano al principio, gente que quizá uno no lo conoce, pero sí tiene algún resabio, como pasó con esta persona, con Luis María, que el Indio Solari lo nombró, y que fueron músicos que quizá no tuvieron la suerte que tuvieron otros, pero hubieran sido muy grandes músicos. Y aparte es entender un poco también la historia de Argentina, ¿no? La dictadura militar,
para tapar narcotraficantes, que quizás también eran personas que, o sea, no estoy tocando de oído y no tengo ninguna certeza de eso, pero quizás fueran financiados por narcotraficantes para ser protegidos de esa manera, pero tiene que ver con esa historia sangrienta de ese momento y que llega también a lo que somos ahora nosotros. A pesar de que... narcotraficantes. Sí, claro, narcotraficantes nosotros, claro, protegidos. Así que bueno, es más que nada eso, entender un poco de la historia, un poco de la historia argentina y un poco de la historia de la música y de nuestro querido rock. Bueno, vamos con un tema entonces. Dale. El largo camino de vivir, de la banda